Here we use how Perdón, much chicos, porque because we se me cortó internet, así que se me cortó el primer video, así que retomamos un poco donde estábamos, ¿sí? Lo último que pude mencionarles en el último video, en el video anterior, era el significado del how many y el how much, ¿ok? That we use them, ¿ok? El how combinado con many y el how combinado con much para preguntar por cantidad, ¿ok? Por cantidad. Mi objetivo es conocer la cantidad de algo. Por ejemplo, si yo digo, how many people live in your city, yo estoy preguntando, ¿cuántas personas viven en tu ciudad? Mi objetivo es conocer la cantidad de personas que viven en tu ciudad. ¿Ok? En cambio, con how much, yo pregunto por algo que es incontable, que, o sea, por una cantidad que puede ser mucho, poco, algo, pero no lo puedo contabilizar. Por ejemplo, how much time do we need? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Sí? Al tiempo en general no lo puedo contar. Yo no puedo decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Lo que hago es darle o poder contabilizarlo a través de las horas. Lo que yo puedo contar son las horas, ¿ok? Pero como el tiempo, que es lo que yo estoy preguntando, y lo que estoy usando con la palabra interrogativa es la palabra tiempo, ¿sí? Yo al tiempo no lo puedo contar. Entonces uso how much. Si quisiera preguntar, ¿cuánto café tomas por día? ¿Ok? How much coffee do you drink a day? Coffee, el café, no lo puedo contar. Yo no puedo decir un café, dos cafés, tres cafés. No, porque es algo líquido. ¿Ok? Sí puedo decir una taza de café, dos tazas de café, tres tazas de café. Pero el café no lo puedo contar. ¿Con qué lo uso? Entonces, ¿con how many o con how much? Veamos, ¿sí? Les comparto ahora el pizarrón. Dos ejemplos, ¿sí? Miren esto. Con coffee. Yo puedo decir, how many cups of coffee do you drink a day? How many cups of coffee do you drink a day? ¿Ok? Pero digo, how much coffee do you drink a day? ¿Ok? Porque en la primera uso how many y en la segunda uso how much. Simple la respuesta, chicos. Cup of coffee son tazas de café. ¿Yo puedo contar las tazas de café? Sí, por supuesto. ¿Sí? Eso sí es contable. Por eso está en plural. Cups, ¿ok? Por eso está en plural. En cambio acá, que yo no estoy hablando de las tazas, sino del café, que es un líquido, y no lo puedo contar, en ese caso tengo que usar el how much. ¿Está claro? Bien. Volvamos al video y sigamos con la siguiente, ¿sí? Acá vamos. Bien. A ver si está bien esto. Perfecto. Sigamos con el video. are referring to how much money, and the word money is an uncountable noun. Ahí estaba el segundo ejemplo explicando. How much does this shirt cost? Siempre que pregunto el precio, uso how much. ¿Por qué? Porque money es uncountable, el dinero es incontable. Lo que son contables son los pesos, las monedas, pero el dinero, la palabra dinero, es incontable. Entonces, siempre que pregunte el precio de algo, voy a usar See how our much. video that has ¿Ok? more information about the Bueno, difference between esto how explica much que hay otro and video how entre la diferencia many. entre how much y how many, pero no nos interesa ahora tanto. It's now time to practice. Bien. Answer these questions in the comment section. I would like you to practice, okay, with these 7 questions, okay? Me gustaría que practiquen responder estas 7 preguntas. ¿Cómo las tengo que responder? Están todas en presente. Así que no hay nada raro. Son preguntas que ustedes ya saben o ya podrían responder. ¿Cómo les voy a responder? Ahora que vamos a ver y analizar otras cosas de la respuesta, lo van a ver tranquilos, pero siempre en forma de oración. Who is your favorite actor or actress? ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Yo tengo que responder, mi actor o actriz favorito es... O sea que ese who a mí me está preguntando por una persona.
que lo voy a poner al final de la respuesta. Primero voy a usar todo el resto de la información que tengo en la pregunta. No voy a decir your porque no estoy hablando de tu actor favorito, sino de mi actor favorito. Entonces, en lugar de your, voy a poner my. My favorite actor o actress, si es una actriz. Uso el verbo que tengo en la pregunta, is, y reemplazo el who, que es la interrogación, ¿ok? Es lo que yo quiero conocer, lo reemplazo por el nombre de la persona, ¿ok? Where do you live? El where dijimos que era, me pregunta por un lugar, una ubicación. Lo que yo quiero saber es una ubicación o un lugar, ¿ok? ¿Cómo respondo estas cuando el verbo no es el verbo to be, no es is? Bueno, voy a decir, cambio el you por el I porque estoy hablando de mí. Y uso lo mismo que tengo en la pregunta. I, ¿y el verbo cuál es? Live. Siempre armo una oración. Primero va a ir el sujeto, después va el verbo. ¿Cuál es el sujeto? I. ¿Cuál es el verbo? Lo busco acá. El verbo es vivir. Entonces digo, I live. ¿Y dónde voy a vivir? Tengo que reemplazar el where por el lugar donde yo vivo. I live in, y ese where lo reemplazo por el lugar. I live in Cañada de Gómez, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Veamos esto, lo último. Esto si quieren lo pueden copiar en la carpeta, pero yo en realidad les voy a mandar un archivo con el significado de cada palabra interrogativa también, ¿ok? Así que lo pueden hacer como quieran. Si les resulta más fácil explanation. I want to know the person, pregunto con who. Si quiero saber the position or place of something, pregunto con where, ¿ok? Acá está resumido de alguna manera todo lo que estuvimos viendo en el video, ¿ok? Bien, vamos a otra parte. Bueno, chicos, denme un segundito. Les voy a compartir un archivo. Acá. Bueno, ahí deberían poder estar viendo un archivo de Word, que después yo se los voy a pasar en PDF, ¿ok? Este era el archivo que yo les decía, donde tienen todas las palabras interrogativas, ¿ok? O bueno, gran mayoría, y sus significados. Esto yo les diría que lo peguen en la carpeta o al final del libro. Al final de todo el libro, en la última hoja, agreguen esta hojita. ¿Por qué? Porque esto les va a servir durante todos los años que tengan inglés, ¿ok? Porque siempre es útil tener las palabras interrogativas para poder formular las preguntas, ¿ok? What, ¿qué significa, ok? ¿Qué pasa? Acá lo que está agregado, aparte de los que vimos recién, son el whose, que es para preguntar de quién es algo, a quién pertenece, y el what, que también lo puedo combinar como el how con distintas palabras y va adquiriendo distintos significados. Si el what es qué o cuál, cuando digo what time, digo qué hora. Si digo what color, digo qué color. Si digo what nationality, qué nacionalidad. Y así lo puedo ir combinando con cualquier palabrita y va adquiriendo el qué y la palabra que tenga al lado usada. ¿A qué hora? ¿De qué color? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué tipo? ¿De qué clase? ¿Ok? Y después los otros creo que ya los vimos. El how que los puedo ir combinando. Acá está combinado con un montón de otras palabritas que no vimos recién, pero yo les dije que siempre es qué tan y el significado de la palabra que la acompaña, el how. ¿Ok? Por ejemplo, wide es amplio, ancho. Entonces, how wide es qué tan ancho es algo. ¿Ok? Y así con cada una. Esto se los voy a estar pasando en un PDF y les digo, péguenlo al final del libro o ténganlo para usar todos los años que vamos a tener inglés. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que veamos es cómo formular una pregunta. Les voy a mostrar un videito corto y después vamos a hacer un análisis detallado de todo lo demás. Wait a minute. Ok, bueno, this is the video, ok. Vamos a parar solamente en las partes que a mí me interesa que veamos y también voy a ir haciendo algunas explicaciones y aclaraciones yo, porque el video está en inglés y explicado en inglés, ok. Let's try to understand it. Let's see. Today's mini English lesson is about how to form questions in English. I'm going to give you a simple formula that works for almost any question with almost any verb. Bien.
Lo que dice acá es que en la clase de hoy, ¿sí? En este video, lo que vamos a aprender es cómo formular preguntas. Ya vimos las palabras interrogativas, todos los significados de esas palabras interrogativas. Ahora, ¿cómo formulo una pregunta? Con palabra interrogativa y sin palabra interrogativa. ¿Ok? ¿Cómo formulo una pregunta? Si se dan cuenta, la fórmula que ella nos va a contar, que es la misma que yo ya les he explicado varias veces, ¿sí? Es una fórmula que puedo aplicar en casi todas las preguntas y con casi todos los verbos, ¿sí? Hay una excepción que la vamos a nombrar al final. Bien, vamos a seguir. Let's see. There is one main verb that doesn't work with this formula. I'll tell you what it is at the end of the video. Eso es lo que dice, que hay un verbo que no funciona con esta fórmula. Y lo va a decir al final, ¿ok? Un solo verbo. Let's see. El resto de los verbos funcionan tranquilamente con esta fórmula que nos va a dar, que quiero que la anoten gigante y no se la olviden nunca. Vamos. But your challenge is to try and think of it before we get to the end. So, the formula I have for you today is an acronym called QUASM. That's QWASM. It stands for Question Word, Auxiliary, Subject, Main Verb. And it works for almost... Fíjense, me voy a correr de acá. Bien. Esto es un acronym, ¿ok? Que es un acronym, es como una abreviatura de... Cada letra corresponde a una palabra. Y lo voy a aclarar lo que acaba de decir ella. Miren. Wait a minute. La Q y la W, vamos a marcarlo con otro color, perdón, porque no lo van a ver. A ver si con rojo se ve mejor. Ahí está. Just a minute. Bien. La Q y la W corresponden a lo que acabamos de ver nosotros. ¿Ok? Question word. ¿Ok? ¿Qué es question word? Acuérdense, palabra interrogativa. Es decir, esto es el orden en el que yo tengo que usar las palabras en una pregunta. ¿Qué uso siempre primero? The question word. La A se refiere al auxiliary. Y ahora vamos a ver qué es un auxiliar. Auxiliar, como lo dice la palabra, es una palabrita que a mí me auxilia, me ayuda a formular una pregunta. ¿Ok? So, question word, auxiliary, ¿ok? Then we have the S, y es correspondiente a subject. ¿Qué es subject? El sujeto, la persona, ¿ok? Que realiza la acción. ¿Ok? Y por último tengo la M, que ¿a qué se refiere esa M? A main verb. It stands for main verb. Main verb. What does it mean, main verb? Verbo principal. El verbo principal es la acción, ¿ok? Principal de la pregunta, ¿ok? O el estado, ¿ok? Entonces, acuérdense esas letras. QUASM, ¿ok? QWASM, 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 ¿ok? Palabra interrogativa, auxiliar, persona, verbo. Palabra interrogativa, auxiliar, persona, verbo. Esa es la fórmula para cualquier pregunta, ¿ok? Hay una sola excepción, y después la vamos a ver, pero esto funciona con cualquier tipo de preguntas. Y ahora lo vamos a ver. Any question. If you want to make a question in the present simple, you might want to ask, where do you work? Bien, let's stop there, ¿ok? Yo ya no sé dónde ubicarme para no taparle el video. Bueno, vamos a tomar el presente simple, que es el tiempo que nosotros aprendimos en esta unidad. Presente simple. Si yo quiero formular una pregunta en presente simple, yo sé que el auxiliar, que es esto que ya estuvimos viendo, esa palabrita que a mí me ayuda a hacer la pregunta, ¿cuál era? ¿Era el do o el does? Do o does, dependiendo del sujeto. Entonces, palabra interrogativa, question where, auxiliar, do, subject, you, main verb, work. Where do you work? ¿Ok? Y ese es el orden de todas las preguntas. Sigamos viendo.
Where is our question word, do is the auxiliary, you is the subject, and work is the main verb. Remember, for the present simple, we have to add the auxiliary, do or does for he, she, and it. What does she think? What, question word, does, auxiliary, she, subject, and think, main verb. Ok, acá tenemos otro ejemplo de una pregunta en presente simple, pero donde en lugar de usar el auxiliar do, necesito usar el auxiliar does. ¿Por qué? Porque cambié el sujeto de la pregunta. Ya no es you, sino que es she, ella. ¿Ok? Con he, she o it, la palabra que me ayuda a formular la pregunta es el does. ¿Ok? Entonces tengo what, palabra interrogativa, question word, does, auxiliary, she, subject, think, main verb. ¿Ok? Let's see. If you want to make a question in the present continuous, Bueno, esto lo vamos a adelantar porque habla de otros tiempos de verbo que no son los que nosotros estamos dando en este momento. Y que tal vez algunos los vamos a ver más adelante o incluso otros años, ¿sí? Sí voy a hablar de esto en particular, que dice, acá está, modal, modal. Nosotros conocemos un modal verb, ¿ok? ¿Qué es un modal verb? Por ejemplo, el can. ¿Se acuerdan del can que lo aprendimos el año pasado? I can dance, I can play football. El can era para hablar de habilidad. Lo usaba antes de un verbo para indicar que yo tenía la habilidad de hacer esa acción. Ese can se le llama modal, ¿ok? Es un modal verb porque no es el verbo, es un modal verb, ¿ok? Es algo que acompaña al verbo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un modal verb, ¿ok? ¿Cómo formulo una pregunta? Ahora lo vamos a ver. Let's see. to replace the auxiliary with a modal. So if Lo que your hacemos modal es is reemplazar el auxiliar, saco la A de auxiliary y lo reemplazo por modal. Saco el auxiliar, no uso el auxiliar ahora y uso el modal, que en este caso dijimos que era can. Hay otros modals, ¿ok? Que nosotros todavía no conocemos y ya los vamos a conocer más adelante, pero les doy el ejemplo del can. Vamos a formular una pregunta con el can. Una yes-no question sería una cosa. Pero vamos a suponer que yo quiero preguntar, ¿qué podés hacer vos? Palabra interrogativa va primero. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra interrogativa? ¿Qué? What. En lugar del auxiliar, ahora uso el modal. ¿Cuál es el modal? Dijimos que can era el modal. Después uso la S de subject. Te quiero preguntar a vos, so uso you. What can you? Y el main verb, el verbo principal, ¿cuál es? Hacer. ¿Qué podés vos hacer? El verbo hacer es do. What can you do? ¿Ok? Y en este caso que tengo el can, que es un modal, no voy a usar auxiliar. No necesito para formular una pregunta donde tengo un modal auxiliar. ¿Ok? Entonces cambiamos la A, la tiramos, ponemos la M en este acronym y nos queda QWMSM. ¿Ok? QMSM, es imposible pronunciarlo. ¿Ok? So, sacamos el auxiliar y en lugar del auxiliar usamos el modal. ¿Sí? Que es can. Vamos a ver después que hay otros. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta, cuando aprendan otro modal, cómo formular una pregunta con un modal. ¿Ok? Que es distinto a el resto de los verbos comunes y corrientes. Bien, sigamos. could, your question might be, how could or no question, and you just need to remove yes or no question. ¿Qué pasa? Todas las preguntas que estuvimos viendo recién son preguntas que empiezan con palabra interrogativa. ¿Ok? Todas las preguntas que empiecen con palabra interrogativa se van a responder en forma de oración y con información. Por eso se llaman WH questions o information questions, porque se responden con información. Hay otro tipo de preguntas que son las yes, no questions. ¿Cuáles son las yes, no questions? Los dice la palabra. Las que se responden con yes o no. ¿Qué diferencia tienen? Que no tienen las preguntas que se responden con yes o no, no tienen palabra interrogativa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formulo? Una yes, no question. ¿Ok? ¿Cómo formulo una yes, no question? Let's see.
question, then you just need to remove the question word. You can still keep the second half of the acronym. Ok, look at this. Lo único que tenemos que hacer es sacar la tiro a la palabra interrogativa. So, question word, la Q y la W, la saco. Pero el resto queda igual, intacto. Auxiliar, persona, verbo. Auxiliar, auxiliary, subject, main verb. O sea que me queda la mitad de este acronym. ASM, acronym, auxiliary, subject, main verb. Auxiliar, sujeto, verbo principal. ¿Ok? Es igual que una que lleva palabra interrogativa, pero sin la palabra interrogativa. ¿Ok? Let's see. Yo me voy a achicar acá para que no me vean a mí, pero para no tapar el video, ¿no? Bien. Which is the ASM or ASM, auxiliary subject main verb. For example, the question could be, do you like chocolate? Bien. Let's see. Esta es una yes-no question. ¿Por qué? Porque no tiene palabra interrogativa. ¿Con qué la voy a responder? Con yes o no. ¿Qué necesito? El auxiliar, ya dijimos antes. ¿Cuál es el auxiliar del presente? ¿El do o el does? Dependiendo del sujeto. Acá el sujeto es you, so I need do. Auxiliar, do. Subject, you. Verbo principal, like. Do you like? Obviamente esto es un complemento. ¿Te gusta qué cosa? Chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Bien. ¿Con qué respondo? Con yes o no. ¿Ok? Let's see. There is one verb that never uses this structure. Bueno, hay un solo verbo que no cumple esta regla y que no sigue este acronym que acabamos de aprender. ¿Ok? Vamos a ver cuál es. Did you think of it? It's the verb to be. Es el famoso verbo to be. El am, is o are. El verbo ser o estar. Este verbo no sigue, ¿sí?, el acronym que acabamos de aprender para formular las preguntas. Vamos a ver cómo funciona. When we make a question with to be, we simply invert the subject and the verb. Cuando tengamos que hacer una pregunta con el verbo to be, con el verbo ser o estar, te quiero preguntar, ¿sos profesor? ¿Sos vos profesor? ¿Estás vos enojado? ¿Ok? Cuando quiero preguntar una pregunta cuyo verbo sea el verbo to be, el verbo ser o estar, am, is o are, lo único que tengo que hacer es invertir el orden del sujeto y el verbo. Vamos a ver un ejemplo. So the statement, I am hungry. I am hungry. Eso es una oración. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. ¿Ok? Eso es una oración, una afirmación. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo en forma de pregunta? Para preguntar, ¿tengo hambre? ¿Estoy yo hambriento? Simplemente invertir el orden del sujeto, que en este caso es I, y del main verb, del verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Am. Yo estoy hambriento. Simplemente para formular la pregunta, doy vuelta a esas palabras Becomes the question, am I hungry? y estoy formulando la pregunta. And the answer is always yes. Now you Dice que la respuesta es siempre yes, ¿ok? Pero no, puede ser yes o puede ser no, ¿ok? That's all the explanation. Esas son todas. Bueno, vamos, si quieren les pongo un ejemplo más con el verbo to be. Para que quede un poco más claro. Miren, vamos a borrar esto. Vamos a usar otra de las formas del verbo to be. She is a teacher. Eso es una afirmación. Ella es profesora o maestra. ¿Quiero hacerle pregunta? Simplemente invierto el orden del sujeto y el verbo principal. En lugar de she is she a teacher? Ya está. ¿Ok? Is she a teacher? ¿Ok? That's right. ¿Cómo respondíamos estas preguntas? Con yes o con no. ¿Y qué sigue siempre? Esto ya lo estuve diciendo cuando estuvimos viendo las yes-no question del presente simple. Siempre que la respuesta sea yes o no, lo que va después es el sujeto, ¿ok? Y la primera palabra de la pregunta. Es decir, las dos primeras palabras de la pregunta las uso en la respuesta, pero otra vez invirtiendo el orden. Yes, she is, o sea, el revés que en la pregunta, o no, she
Isn't, obviamente en negativo, la primera palabra de la pregunta porque la respuesta es no. Lo mismo pasaba con el, por ejemplo, do you like pizza? ¿Cómo respondo? O vamos con otro, porque si no, does she like pizza? ¿Le gusta a ella la pizza? ¿Cómo respondo? ¿Con yes o con no? Y dije las dos primeras palabras de la pregunta, pero al revés. Yes, she does. ¿Ok? No, yes, she is. No, porque no está Liz en la pregunta, está el does. Uso el does. Yes, she does. Siempre las yes, no question tienen 3 palabras, nada más que 3. No, she, y en este caso es la primera palabra de la pregunta, la voy a poner en negativo. ¿Por qué? Porque la respuesta es no. ¿Ok? Hemos visto todas las fórmulas o todas las formas de formular los dos tipos de pregunta. Yes, no question y WH question o yes, no question, information questions, ¿ok? Bueno, chicos, todo esto que acabo de explicar yo en el video y que acaban de ver en el video, ustedes tienen que tenerlo anotado en la carpeta. Por lo tanto, vayan tomando apuntes de todo el acronym, cómo formular un tipo de pregunta, la otra y demás. Vayan tomando nota de todo lo que necesiten para tener claro este tema. ¿Ok? Y lo escriben en la carpeta. Yo igualmente ahora les mando un archivo donde hay una guía en español de cómo formular preguntas. Esa guía, junto con las palabras interrogativas, yo les diría que la tengan atrás del libro de acá hasta 5º año, que les va a servir siempre, ¿ok? Eso quiero mostrarles ahora, esa guía de preguntas, ¿sí? Miren, esta es la guía de preguntas que les voy a mandar junto con las palabras interrogativas. Guía para formular preguntas en inglés, ¿ok? Y ahí va explicando paso a paso todos los tipos de preguntas e incluso cómo responderlas, ¿ok? Hay más palabras que no conocemos, a las que no tendrían, las palabras que no conozcan, no les presten atención, como el must, el could, pero les va a servir para más adelante, ¿sí? Por eso se las incluí, para que esto ya les sirva como una guía para toda la vida, ¿ok? Bien. Bien, chicos, vamos a poner esto un poco en práctica. Vamos a trabajar, ¿ok? You are going to work on page 22, en la página 22 del libro, que ya habíamos estado trabajando con esta parte cuando vimos los adverbs of frequency. ¿En qué parte nos vamos a concentrar ahora? En el ejercicio 7 en adelante, ¿ok? Exercise 7 dice, find 5 question words in the dialogue. Este era el diálogo. Tenemos que encontrar 5 palabras interrogativas, ¿ok? Y agregarlas acá adentro. ¿Qué es esto? Es la explicación de las palabras interrogativas, ¿ok? Agréguenlas, ¿ok? Las que encuentren dentro de este diálogo, ¿ok? And you can, if you want, y pueden ir escribiendo al lado el significado de cada una de esas palabras interrogativas. ¿Qué tienen que hacer en el 8? Leer las preguntas y decidir cuál es la palabra interrogativa correcta. ¿Ok? Para completarlas. En el 9 dice, think of possible answers to question 1 to 5 in exercise 8 using the other question words. Fíjense acá. De la 1 a la 5, ustedes van a elegir una opción correcta. En el 9 lo que tengo que hacer es responder. ¿Ok? Yo quiero que en el 9 respondan todo. Respondan estas 6 preguntas, ustedes, ¿ok? Personalmente, ustedes, y además que respondan, formulen y respondan la misma pregunta, pero con la otra palabra interrogativa, con la que no eligieron, sino con la otra, ¿ok? De la 1 a la 5 tienen que completar, ¿ok? Bien. En el ejercicio 10, complete the question with the correct question words. Tienen que pensar cuál sería la palabra interrogativa para completar cada una de estas preguntas, ¿ok? Después nos vamos a trabajar en la página 126, ¿ok? Donde dice 2D, question words, van a resolver el ejercicio 7 y 8. ¿Ok? En el 7 tienen que unir pregunta con respuesta y en el 8 completar con la palabra interrogativa correcta. That's all. Eso lo tienen que entregar y tienen tiempo, lo tienen para mandarlo por mail, hasta el jueves 4 de junio. ¿Ok? Ese es el plazo de entrega para esas actividades. La clase que viene vamos a seguir
practicando y trabajando con esto de palabras interrogativas y cómo formular un tipo de pregunta y la otra, y sobre todo cómo responderlas. Vamos a trabajar con un texto, con ese texto te van a tener que formular preguntas y también responder preguntas con respecto a ese texto. ¿Ok? Bueno, pero eso va a ser la próxima clase. Por ahora, resuelvan estas actividades y tienen que estar enviadas antes del jueves, les dije jueves 4 de junio, ¿ok? A mi correo electrónico, @EnglishLesson, ¿ok? Ustedes ya lo conocen. Así que, that's all, ¿ok? We had finished this lesson. Por favor, hagan todas las actividades, do your homework, escriban en la carpeta o peguen las guías, ¿ok? Y las palabras interrogativas que yo les mando por escrito y me mandan las consignas resueltas por correo electrónico, ¿ok? Thank you, kids. Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.